Diego Santilli rompió el silencio. Milei logró lo que nunca pasó en Argentina. Ahora vamos a ir a algunas cuestiones económicas. Vos le dabas pie a eso. Me interesa preguntarte bastante porque me parece que si no es el tema central, debe andar por ahí, de lo que está pasando en la Argentina hoy. Pero antes, en relación a la candidatura, hay una situación completamente anómala, ¿no? Y es que se vota por primera vez con boleta única en la provincia de Buenos Aires, donde vos sos candidato a diputado, pero vos no vas a estar en la boleta, porque va a estar José Luis Espert, candidato que tuvo que renunciar por su vínculo con un supuesto narco que es Fred Machado, y que además ahora está siendo investigado por la justicia por lavado de activos. La situación es completamente anómala. O sea, ustedes en la boleta llevan a una persona que está imputada por lavado de activos. Es anómala en el sentido de que durante décadas y décadas los argentinos, por lo menos creo que una mayoría de argentinos, quiere poder conocer a sus candidatos, quiere poder votar sin todas las trampas. Y la boleta única vino a esto, a terminar con el voto tapadita, el voto cadena y todas las cosas que pasan, que ya las vimos, pero las vimos en septiembre, porque mucha gente entró al cuarto oscuro y confundió una lista violeta que estaba al lado, que tenía una paloma y la otra tenía una ira. Son cosas que, viste, que la política hace trampa. Y hizo esta trampa. Y en septiembre, ¿cuánto sacó? En algunos distritos, qué sé yo, Olavarría hay como 8 puntos entre las otras 3 boletas casi violetas que hubo. Viste, confundiendo el pantón, que es el color de la boleta, confundiendo los nombres. Esas cosas nos hacen daño como país y como ciudadano, porque en definitiva que la gente entre al cuarto oscuro y vote y decida, y después el resultado es el que tenga que ser. Con lo cual es una lástima que vos puedas te toque encabezar o estar segundo o el lugar que te toque y no poder verte reflejado. Pero bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, vos mencionaste Espert. Espert dio un paso al costado y va a tener que dar explicaciones en las justicias sin privilegios y sin fueros. Que no es menor, ¿eh? ¿Sabes cuántos se escondían en la boleta para seguir teniendo fueros? Bueno, constantemente. Él intentó hasta el final, ¿eh? Claro. No está. Sí, está bien. ¿Sabes qué? Pero muchos siguieron. Claro, y el 10 de diciembre termina su mandato. Claro, es así. ¿50 días faltan? Sí, no falta nada, pero lo que te decía... Vos tenés una investigación que empezó inmediatamente al toque. La justicia pidió poder intervenir en desafueros para que poder investigar al diputado. Se hizo y se hicieron allanamientos en 24 horas, cosa que viste otras causas tardan 17 años, 20 años. Pero Diego, y está bien que así sea, ¿eh? Yo no estoy en contra de esto. No, todo lo contrario, se estoy a entiende. favor. pero lo sostuvieron hasta el final, hasta Claro. que no pudo más. Incluso el presidente lo ratificó un viernes, el sábado lo llevan a dar una nota, llora, el domingo se baja Es lo que de tiene forma que- sorpresiva. Es lo que tiene que explicar. Es lo que tiene que explicar. Pero el mismo presidente lo banca, hasta el final. No es que se bajó para hacer todo más transparente. El mismo presidente, e incluso cuando habla Milei, no habla de la misma forma, digamos, de como que lo corrieron ni nada. Trata de evitar El eso. profe Espert le dice. Claro. Bueno, definitivamente era un tipo con el que compartía el análisis económico, un tipo que era materia de lectura hasta antes de ser dirigente político, porque después empiezan, viste, las vertientes de los que piensan de una manera, los que piensan de otra. Y me imagino como el presidente que siempre las pocas veces que me ha tocado hablar así tete a tete, siempre está hablando con un economista, con otro economista, con otro economista. De hecho, ayer estuvimos hablando de esa temática, un toquecito, ¿no? En la inauguración o en el lanzamiento del RI de San Nicolás, importantísimo para la República Argentina. Pero bueno, ya está. ¿Sabes qué? Ya está, dio el paso al costado o renunció. Y lo bueno, ¿sabes qué? Que esto tiene que ser para todos, ¿eh? Es sin fueros y sin privilegios, porque para mí ahí está la clave. ¿Viste? Yo siempre digo, a mí me gusta la justicia que vaya a la par en todos los casos. En todos los casos, no en un caso allana 4 meses después, 5 meses después, y en otro caso allana 24, 48 horas después. Digo, me parece que tiene que ser una justicia que investigue siempre, el Poder Judicial tiene que ser independiente y avanzar en esa dirección, ¿sabes? Por varios motivos. Primero, por la persona investigada, que no me refiero a este caso, yo me refiero a todos los casos, porque viste que las causas empiezan y terminan 30 años después, 40 años después o 20 años después. Las cosas, ¿viste? No llevan claridad. Y Diego, ahora quiero pasar a la economía, pero antes para cerrar el tema Espert.
Mira que soy contador público. Bueno. Porque no soy Bien. economista, digo Bien, por las dudas. Bien, perfecto. Por la expectativa, ¿no? No, está bien. No era tan alta igual, ¿eh? No era tan, Bueno, no era tan alta. Ahora, como bien decía Julián, a Esper lo sostuvieron hasta último momento, frente a una evidencia abrumadora de sus vínculos con Fred Machado, que va a ser extraditado a los Estados Unidos por delitos tan graves como lavado de activos y narcotráfico. Pero además en el camino, Diego, esto vos lo viste, Esper mintió un montón de veces. Vino, dijo una cosa, dijo otra, ocultó, engañó a la sociedad y demás. ¿Cuál es tu mirada sobre Esper? Además de un mentiroso, ¿crees que es un delincuente? Mi mirada es que vos siempre tenés que decir la verdad. Y fue lo único que yo planteé, hay que decir la verdad. Porque, No la dijo. porque vos decís, vino. ¿Cuál era el ir y venir? Uno no termina de saber, ¿viste? Porque cuando van apareciendo las cosas, aparecen después. Entonces, vos tenés que decir siempre la verdad. Y ahora tenés que ir a la justicia a responder y la justicia ha avanzado, como no ha avanzado en otros casos en la historia, ¿no? Pero es un mentiroso, ¿para vos? ¿Es un delincuente? ¿Cómo lo definirías? Eso lo va a definir la justicia, no yo. ¿Y lo de mentiroso? Pero para mí, vos siempre tenés que ir con la verdad. Siempre tenés que ir con la verdad. Porque yo escucho mucha gente que dice cosas que no son verdad, ni siquiera las lee, las estudia o las prepara y ¿viste? Y sale nomás. Me parece que esas cosas son las que uno tiene que responder con la verdad. Antes hablabas de la economía, destacabas la gestión, entiendo, económica del presidente Javier Milei. ¿Le podemos pedir un poquito de edulcorante? Porque Sí, por supuesto. Claro. No queremos que el maltrato vaya por ese lado, no, de ninguna manera. Es el café, a eso nos referimos. Ahí le ponemos algún tipo de para que sea un café veloz. Dale, sigamos, perdón. No quise interrumpir. Volviendo, antes destacabas la cuestión de la economía. ¿Dónde ves virtuosa la economía de Milei? Es buena tu pregunta, porque ahí mezclamos dos cosas. A ver. Mezclamos el año y medio difícil, duro, si vos querés, que la sociedad de alguna manera decidió, porque Milei les dijo, la sociedad va a ser muy difícil y muy duro. Ok. La tarea que tengo por delante es muy dura y difícil. Y la sociedad dijo, adelante, presidente. Y lo votó. Y entonces ahí tenés que distinguir lo difícil para el ciudadano de transitar, la bronca, que se transforma en apatía, si vos querés, de alguna manera electoral, o indiferencia. Y del otro lado, las cuestiones estructurales que hacen que un país pueda salir adelante. Entonces, cuando vos mirás los países del mundo que fueron muy pobres, Singapur, que tuvieron problemas, Australia, Nueva Zelanda, que tuvieron problemas, Israel, 500 de inflación, que después crecieron consecutivamente durante 20, 30 años, tomaron medidas estructurales. Y medidas estructurales significa, che, no se puede gastar más de lo que ganás, porque no lo haces vos en tu casa. O sea, lo puedes hacer tomando un crédito y comprándote, qué sé yo, tu crédito hipotecario 40 años y te compras un departamentito, cuando lo había, ahora no lo hay en Argentina, también empezó a recuperar con Milei. Entonces, la inflación genera pobreza, ya está, basta. Tenemos como argentinos entender que la inflación es igual pobreza. Que tenemos que hacer las cosas bien, que tenés que poner en valor todo lo que vos tenés para ser grande, y Argentina tiene muchísimo, pero muchísimo, a diferencia de otros países del mundo, con lo que competir y crecer sostenidamente, y esas son las cosas que ha hecho Milei estructuralmente. Ahora, va llegando no lo rápido que uno quisiera, para el ciudadano de a pie, y ahí es donde, para mí hay un medio donde de alguna manera dejamos de hablarle a la persona, a la familia, al individuo, de explicarle el porqué y el para qué. Y ese es el camino, me parece. Ese es el camino de lo que nos faltó, si querés, en estos 6 meses, cuando venía saliendo bien la economía o venía creciendo el primer trimestre de este año y después se desaceleró ese crecimiento. Y ahora se siente. Esto es una lectura, pero a mí me da la impresión de que si bien coincido con vos que en el 2023 hubo un apoyo a Milei dándole un mandato de, yo digo, romper muchas cosas, ¿no?
y que baje la inflación, por supuesto, era un mandato que le dio a la sociedad. Pareciera que ahora, al menos lo que vimos en la provincia de Buenos Aires, con esta diferencia tan grande que hubo en la elección del 7 de septiembre entre el peronismo y la Libertad Avanza, pareciera que la sociedad ya no le da la carta blanca a Milei para que siga con el ajuste con todo, con la motosierra. Pareciera que él está diciendo, no aguantamos más, no es más por acá. Mira, precisamente lo que uno tiene que ir a hacer ahora es hablarle, lo que yo te dije que nos faltó. Explicarle el por qué y el para qué. ¿Pero es hablarle o es mejorarle la situación? Porque son dos cosas distintas. Que la mejora de la situación no va a venir por arte de magia. Si vamos a volver a la magia de antes, volvemos a un pasado tenebroso, a un pasado donde 54% de pobres quedaron en nuestro país, Diego. Volvemos a un lugar donde la inflación te destroza. Digo, ¿cuánto valía? Digo, yo el otro día miraba para una charla que tenía que dar cuánto te valía la carne, el kilo de carne picada y cuánto valía cuando se fue Alberto Fernández. Y la comparación es abismal. Entonces, de 2.99 a 3.100 y pico. No, es innegable que la inflación es un gran problema y Pero que, no es que el Frente de Todos no pudo con eso y dejó una inflación altísima. Eso es innegable. Pero no es un Tenemos problema. que partir un piso de ese piso de acuerdo, pero Bárbara, no es un problema de negarlo o no negarlo, es un problema de más pobres o menos pobres. está bien, por supuesto. Entonces, ahí está el individuo y Está está bien, el ciudadano. pero es cierto. Pero ahora también tenés un problema grande con los ingresos y eso también genera pobreza. No, eso te genera. La pobreza no. ¿Cómo La pobreza está cayendo. No te genera. No, digo, Sí. la pobreza está cayendo. Depende porque de si economía, pero sí. no, lo medimos como lo medimos de toda la vida. No como lo midamos como lo midamos. Ahora, vos me decís, el conurbano lo siente, por supuesto que lo siente, porque es el sector más fabril, perdóname, es el sector que el impacto de la economía desacelerando o no acelerando como estaba acelerando es donde más impacta, ¿me entendés? Pero no es lo mismo. Yo en esto me parece que ahí es donde está la base de la visión de Javier Milei, que es la correcta y que es el camino correcto. Obviamente, como vos bien decís, hay bronca, hay dolor, hay angustia, pero yo creo que vamos a descontar la elección que vos hablas de septiembre. Yo creo que la vamos a descontar y ese es el objetivo, descontar la elección de septiembre en la provincia de Buenos Aires para poder lograr un triunfo nacional que nos permita avanzar con las reformas que hagan mucho más grande a nuestro país. ¿Y qué significa eso? Porque si no, pongámoslos en nombre y apellido. Digo, en la Argentina más de la mitad de los trabajadores son informales. Sí. Hace 15 años que nos generamos neto un puesto de trabajo formal. 15 años. Los países crecen poblacionalmente y nos generamos un puesto. ¿Vos crees que de la misma manera podemos seguir? No vamos a. Cuando vos sacás a alguien del laburo informal, le das derechos. ¿Sabés qué? A tener un acceso a la salud, a tener sus vacaciones, a tener. Poder proyectar, poder decir. Eso no pasa. Ahora no hay forma de que los argentinos, llevados a sus parlamentarios, nos sentemos en una mesa y digamos, che, ¿cómo hicieron otros países del mundo para poder hacerlo? Bueno, eso es lo que tiene que venir ahora. Pero, perdón, Sí. pero ¿cuál sería tu modelo de país? Que decís otros países del mundo. Porque siempre se usa la referencia de otros países del Es un mundo. problema. Hace poco Caputo citaba a Perú. En Perú van por sacan los presidentes como figurita. Eso es un modelo. Es buena tu pregunta. ¿Sacan los presidentes? No es mi modelo. Mi modelo es el modelo argentino. Ahora te lo digo, si querés. Ok. Pero es buena tu conclusión, porque sacan los presidentes como figuritas. Sí. Crece y hay estabilidad en Perú. Bueno, Bárbara, sí, pero Bárbara, tiene, mirá, tiene un 80% de la población en la informalidad. Claro, digamos. por eso. Que es justamente lo que vos querés combatir. Pero por eso, ¿cuál es? Fíjate que Perú, si querés hablar de Perú, se reconvierte, porque Perú, ¿qué fue? La historia de el oro, de la historia que pasaron 100 años, 100, Sí, claro. no está más. Entonces, está tratando de reconvertir, pero su estabilidad lo lleva a otro lugar y a otro posicionamiento. Y buscaron por la gastronomía y buscaron por el turismo y están buscando. Pero déjame, ¿cuál es mi modelo? Que son aspectos que generan bastante informalidad. Sí, también. sí. La gastronomía, sobre todo. Es muy desigual y muy informal Claro. Perú. O formalidad. No tiene que ser. Porque déjame decirte una cosa. ¿Cuánto genera la gastronomía puestos de trabajo en una ciudad como esta? ¿Cuánto? 250.000 puestos de laburo directos. Sí. Y son formales, la gran mayoría.
Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que ver es que esa minoría, en ese segmento, Sí. en ese sector, lo que falte de informalidad pase a la formalidad. Porque entonces vos me preguntás a mí, ¿cuál es mi modelo? ¿Cuál es mi modelo? Mi modelo es el modelo argentino. ¿Argentino qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene todo. Pero nunca pudimos salir de ese, o nunca pudimos potenciar ese todo. Argentina tiene el campo, que es su base central de donde vende sus productos, tiene la industria asociada al campo. Campo me refiero a todo, ¿no? Ganadería, agricultura, todo. Tiene la minería. ¿Por qué Chile exporta 17 veces más que nosotros? Nosotros teniendo mejor cordillera. ¿Por qué Chile exporta 17 veces más que nosotros? Con una cordillera, digo mejor porque la nuestra, si se quiere, para más apaisada, más capacidad de elaborarla mejor. Sí. Entonces ahí tenés la minería. En hidrocarburos llegás, tenés una reserva, la segunda reserva de shale gas más importante del mundo. Tenés el petróleo. Lo comparo con los 30, 40 años atrás. Brasil y Argentina a la par en hidrocarburos. ¿Cómo se fue Brasil? 2.200.000 barriles día. Nosotros, ahora, con este potencial de este año y medio y algunas cosas más que se hicieron hacia atrás, te estás llevando 750.000 barriles día. Potenciar ese tema. Para dejarme agregarte alguna cosa más, porque no es menor. Gas, petróleo, minería, campo, agricultura. Y algo que para mí es clave, que yo creo que lo podemos duplicar claro, que es industria de conocimiento. Argentina exporta 8.000 millones de dólares de industria de conocimiento. ¿Sabes qué es eso? Pibes que venden, pibes, digo, no son tan pibes, pero digo, muchos jóvenes. No, el potencial que hay acá es increíble. 13 unicornios tiene la Argentina. Solo los gana nosotros en esta materia Brasil por 3. Científicos, ¿no? El CONICET. Todo. Entonces vos tenés que potenciar eso hacia la exportación de servicios. Con esos 5 vectores, 6 vectores, Argentina se pone en potencia, duplica sus exportaciones, que ya va en camino, duplica sus exportaciones y empezamos a no tener problema de divisa, empezamos a tener... No, yo te hacía referencia a lo del modelo del país porque es desde tu espacio donde, hasta desde el presidente hasta el ministro de Economía, siempre citan como modelo otros países. Por eso yo estoy de acuerdo que sea con la Argentina, pero incluso están siempre mirando afuera, a Estados Unidos, a Paraguay, a veces también, que es una economía con mucha informalidad. Lo que sí tiene que mirar Argentina... Lo que sí tiene... A ver, todos tienen cosas buenas y tienen otras cosas que no son buenas. Entonces vos pararte en un país específico, tenés que tomar las cosas buenas que sirven, que le dieron estabilidad para poder potenciar y las cosas que tenés que corregir. Entonces yo te digo, para salir de la informalidad, que tener más del 50% de los laburantes en la Argentina informales, tenés que tener una modernización laboral. Sí o sí. ¿Para qué? Para que esos 5 o 6 millones de laburantes pasen a ser formales. Doblar las jubilaciones. Duplicar las jubilaciones, si es eso. Entonces, ahora, es un proceso, es un camino, va en ese camino. Estamos con Diego Santilli. Diego Santilli es, por ahora, todavía el segundo candidato a diputado de La Libertad Avanza. A ver qué define la Cámara Electoral este fin de semana, si pasa a ser el primero o no. Pero por ahora es Karen Reija primero, Diego Santilli segundo, luego de la renuncia de José Luis Espert. En las elecciones, por supuesto, del 26 de octubre. Diego, hay... algunas cuestiones, bueno, vos sos diputado, vas a ser diputado porque vas a entrar sí o sí, independientemente del resultado que saque La Libertad Avanza. Hay algunas votaciones tuyas en el Congreso que a mí no me gustaron. Obviamente vos me dirás, bueno, a mí sí y por eso las voté, pero a mí no me gustaron. Vos votaste en contra de jubilaciones, votaste en contra de emergencia pediátrica, votaste en contra de universidades, votaste en contra de la ley de emergencia en discapacidad. ¿Por qué votaste en contra de estas leyes? Me encanta que me hagas esta pregunta porque son los temas que a veces uno los titula cortito. Yo por lo menos estoy convencido que los jubilados tienen que ganar más, estoy convencido que la discapacidad tenemos que modificar el nomenclador y tiene que haber otra situación. También en los trabajadores del Garrahan, que este gobierno ha hecho un cambio importante, en residentes que pasaron de 727.000 pesos a 1.300.000, que cobran como los residentes en la ciudad, que no pasó nunca. Ahora, la discusión no es la discusión puntual, porque yo estoy de acuerdo que tenemos que cambiar esto en nuestro país. Ahora, la discusión es cómo lo hacemos. Si lo hacemos sectorialmente o resolvemos lo estructural a partir de lo cual salimos a cambiar. Porque, ¿quién discute la profesionalidad de los profesionales, valga la redundancia, del Garrahan? Nadie. ¿Cómo podemos discutir eso si son profesionales de primer nivel? Entonces, no es una cosa o la otra. Es orden macroeconómico, orden microeconómico, estabilidad y desarrollo y crecimiento. Entonces, yo te hago una pregunta.
yo escuché algunos dirigentes que decían, no, la crueldad de este gobierno. Pero, espera, los que se fueron le sacaron 40% a los jubilados, ¿eh? Los que se fueron le sacaron 75% al Garraham y 92% a la discapacidad. Eso, pero digo, porque si no, Es que hay algo. ¿Y este presidente sabe lo que hizo? Porque antes a los jubilados le daban un bonito. Este presidente dijo, va atado a la inflación. La inflación que vaya es la que va a estar. Y lo hizo. sí, está bien, Diego, pero en el puente perdieron casi 20%. Y devaluó, además. Perdón, pero el puente En el puente, perdieron. en el puente cuando fue el Disculpame, cambio de la... el puente acompañó la inflación. No, pero pará. La única discusión En que había el es del puente- 7%, no es el 20%. Y La más única o menos, discusión sí. era del 7%. Hmm. Entonces, que hay que recuperarlo, por supuesto. Pero no es el 20%, es el 7%. Pero cuando se votó la ley vos votaste en contra para recuperar eso. No nos alcanzaba, pero ¿cómo que? Pero te hago una pregunta, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a darle la maquinita? Y le damos el lunes y le quitamos el 15, le damos el 5 y le quitamos el 15. Vos lo que me planteas es esto, vos lo que me decís es, hay que hacer un orden macroeconómico, hay que reordenar la economía argentina y entonces el día de mañana, cuando esa economía esté reordenada en términos macroeconómicos en los parámetros que vos estás planteando, se puede asistir a estas personas. Pero la gente vive ahora, no vive en 2, 3, 4 años de la misma manera. Pero- ¿entendés? pero Entonces, pará, pero déjame esto, porque Sí. te quiero hacer un recorte con dos cosas. Porque hay dos puntos en los que no estoy para nada de acuerdo con lo que decís. Ley de emergencia pediátrica, Sí. que era para, entre otras cosas, el hospital Garraham. La situación del Garraham es una situación dramática, Diego. O sea, lo que está viviendo el Garraham, y esto me consta porque el tema lo seguí en detalle y conozco a los médicos del Garraham, ellos mismos te lo dicen. Si bien, por supuesto, no es que antes en otros gobiernos estaban en Disney, no es así, No, sería estaban injusto peor. decir eso. No, Sí. no estaban peor. ¿No? Están peor ahora, Diego. ¿No? Están peor que nunca ahora en el Hospital Garraham. Te digo el Hospital Garraham porque es un lugar emblemático, porque estamos hablando de la ley de emergencia pediátrica, pero sí, el recorte salarial para los médicos, profesionales del Garraham y demás es impresionante. Y no solo eso, sino que además los maltrataron de una manera espantosa en redes sociales, los insultaron, los degradaron, los ningunearon. Digo, y vos recién decías, le dicen cruel al gobierno. Por supuesto, ¿cómo no le van a decir cruel si no solamente desfinancia el Garraham, sino que además disfruta del financiamiento, los goza, los carga? No, yo no. Pero pasó eso, no lo Diego. comparto. Pero no lo comparto. No lo comparto. No comparto para nada que disfrute ese tipo de cosas. Nadie disfruta disfruta que el otro sufra, que el otro le cueste, que el otro tal vez le cueste llegar a fin de mes. Nadie. Y todos tenemos familia y todos tenemos y hay abuelos que les cuesta. Entonces yo eso no lo comparto. Ok. No lo comparto para nada. Por el otro lado, nosotros los argentinos siempre hemos hecho eso. Hemos hoy, y después no resolvimos nada, porque así estamos. Porque digo, así estamos. ¿Cuál es el caso de estudio de la Argentina en el mundo? En el mundo dice, ¿qué le pasa a la Argentina que tiene todo y no logra nada? ¿Qué le pasa a la Argentina que tiene todos estos recursos? Porque no lo tienen otros países. Cuando vos mencionás Perú, no tienen estos recursos otros países del mundo. ¿Por qué nosotros tenemos lo que tenemos y no salimos adelante? ¿Por qué no tenemos una estabilidad para que nosotros, los propios argentinos, olvídate si viene afuera? Porque, por ejemplo, ayer en San Nicolás son argentinos. Ujú. Son argentinos. Ujú. No son brasileros, ingleses, americanos. Son argentinos que decidieron poner 300 y pico de millones de dólares en Argentina, que genera ya 1000 puestos de laburo. 1000 ahora laburando, vas a ver una ciudad de trabajadores de la construcción porque están armando una planta y después otros 300 empleados constantes más los indirectos que generan. Pero olvídate. O la de papa frita en Mar del Plata, etcétera, etcétera. Yo digo, ¿pero por qué lo pueden hacer ahora o lo van a hacer ahora y no lo hacen en otro momento? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que hacer eso. Si no logramos eso, vamos a volver, ¿sabes a qué? A que dentro de 2 años venga alguien y le da la maquinita. No, ¿sabes? Un poquito la maquinita. Yo escucho un presidente por primera vez que dice que llevó la inflación de 2,11 a 30% y dice, es una aberración 30. O sea, no es que te dice, es una genialidad, es una aberración 30%. 30% es una aberración. Sigue en esa dirección. Y yo no estoy de acuerdo con que nadie haya festejado este tipo de situaciones. Yo no la festejé nunca en mi vida. Y no la festejo. No te dije a vos, ¿eh? No, pero digo, y hubo tampoco sí, lo vi pero- al gobierno. Entonces, pero después tenés
como todo en la vida, algunos que tuitean de un lado y otros que tuitean del otro, y viste, y después no hay una discusión sana y seria en el medio. Entonces a mí me parece que ese es el camino. Ahora, obviamente, tampoco, porque por ahí cuando vamos a hacer la pregunta, y cuando llegue el modelo, vos decís, entonces vos me decís, son 20, pará. No, está la bien. Argentina tiene que empezar a crecer como está creciendo, pero mucho más contundente, que llegue. Si la macro crece, porque el conjunto de la micro crece. Ahora, el conjunto de la micro dispara. Entonces hay lugares que están creciendo y otros lugares que les cuesta más. Bueno, nosotros tenemos que hacer que esto cambie. Bueno, yo creo que va a cambiar. Yo creo que el año que viene Argentina va ya salido del año electoral, que siempre pasa lo mismo, lamentablemente, siempre pasa lo mismo. Los años electorales empiezan las agresiones, los choques. Bueno. Ahora, Diego, lo que pasa es que lo que yo te discuto de esto, estamos hablando con Diego Santilli, lo que yo te discuto de esto es que de fondo, en esa mirada, es la radicalización del orden macro por sobre cualquier cosa. Pero en el medio hay gente que tiene que vivir y más o menos tiene que pasarla lo mejor que puede, dentro de las posibilidades. Entonces, si vos en el medio, para lograr ese orden macro que tiene como punto determinante y pilar fundamental para el gobierno el superávit fiscal, le recortás a los médicos del Garrahan, que vos bien lo dijiste, es un lugar emblemático para la Argentina, con un nivel de excelencia de reconocimiento mundial. Si vos a la par que haces eso, a las personas con discapacidad, que además la ley representaba para este año 0,20 y pico del PBI, es decir, muy poquito en términos del PBI. Bueno, me parece que lo que estás haciendo ahí no es con un norte únicamente de sostenimiento macro para que el día de mañana Argentina esté mejor, sino que está desatendiendo cuestiones elementales. Digo, estamos hablando ley de emergencia en discapacidad. Pero esto, digo, está bien, pero que vos siempre. Ley de emergencia en discapacidad. Digo, realmente, te lo digo en serio, ahora vos me lo vas a explicar. No entiendo cómo podés votar en contra de esa ley. ¿Cómo pudiste votar en contra de la ley de emergencia en discapacidad? Nosotros acompañamos la posición del presidente y del gobierno en materia de ordenamiento fiscal. Ahora, déjame decirte algo. Obvio. Porque, viste, me decís, yo te digo una cosa, ¿y qué pasa con los que intermediaban los planes? Que no les llegaba el recurso al ciudadano, al que más humilde. Pero no es otra cosa, Diego. es parte de la integralidad, porque si vos... Pero pará, es que el recurso es finito. En el mundo, en un país, en una ciudad, Sí. Cuando vos administrás por lo general sábanas cortas. Sí. Y la historia de nuestro país, porque no hay sábana, viste, que te tapas el pecho y se te tapan los pies. Entonces, digo, Sí, son decisiones políticas. lamentablemente vos administrás sábanas cortas. No es que coincidimos que son decisiones políticas. Vos no administrás riqueza, lamentablemente. Vos tenés que tratar de llegar a que un país administre recursos genuinos y que funcionen. Entonces estás siempre administrando. Dejá de hacer una cosa. Acá tenés que dejar de hacer muchas cosas. Muchas tuviste que dejar de hacer, porque si no, ibas a una hiper, porque si no, ibas a otra vez a encautamiento de depósitos, que es lo que hicieron los fáciles para poder salir adelante. Pero esa es la plata de la gente, no es la plata de un gobierno. Entonces, esas cosas tuvo que tomar decisiones muy difíciles. Hoy tiene que empezar a salir de esa situación el país y el propio gobierno para poder desarrollarse. Entonces, nada, vos crees que es placentero, vos crees que uno... nadie disfruta de esto. Es difícil, pero no hay soluciones mágicas. Nosotros, los argentinos, a veces decimos, no, mañana me levanto y está todo bárbaro, ¿viste? No debo más nada. ¿Viste? O como cuando hace la discusión de las deudas. No, siempre se contó esta, no se cuenta toda. Pero escúchame, vos le debes al banco y te debes por otro la tarjeta de crédito, ¿debes o no debes? Sí, debes. No, pero, entonces digo, va. A ver, entiendo en parte lo que decís, pero yo mi discusión con vos en este punto es, vos tenés a las personas con discapacidad. Pero para Diego, déjame decírtelo, porque 1, 2, 3, 4, 5 veces. Yo te digo, nosotros tomamos una decisión, que es nosotros como espacio, no como persona. Ya sé. Acompañar la visión de ordenamiento que lleva adelante el presidente. En ese ordenamiento, nosotros teníamos nuestro proyecto, que era modificar el nomenclador en materia de discapacidad, pero nosotros no podemos llevar a una posición personal digo, de espacio político al que representamos. Sí. Entonces, acompañamos al gobierno y le pedimos que contemplara, en este caso, al ministro del área, que contemplara las diferentes situaciones. Bueno, pero en línea general nosotros estamos apoyando esta visión. Obviamente queremos que todo mejore mañana,
Pero no mejora mañana, no mejora mágicamente. Ahora, Diego, te hago un par más porque sé que tenés otros compromisos. Pero esto que vos estás diciendo, yo lo que te digo es, ley de emergencia en discapacidad, como bien vos decías, un punto central que fijaba la ley de emergencia en discapacidad es el tema de la actualización del nomenclador. El nomenclador, Proyecto nuestro. para el que está del otro lado y que no sabe, es la actualización del tarifario de referencia para obras sociales, empresas de medicina prepaga y también incluso para el PAMI. La situación dicha por todo el universo de las personas con discapacidad, familiares, prestadores, personas con discapacidad, que nunca fue buena en la Argentina, es dramática. Lo dicen ellos mismos, pero espera, Diego, déjame terminar pero esto, que- Diego. pero vuelvo con lo mismo, es el proyecto que presentó el PRO. Pero- el PRO presentó ese Bueno, proyecto, pero- modificación del pero el PRO votó nomenclador. otra cosa, Diego. No, el PRO votó su votó- proyecto y después cuando vino el veto, votó su proyecto. Bueno, el pero PRO después cuando vino el veto, votó- sostuvo el veto del del presidente. Bueno, Eso es lo que hicimos. Bueno, déjame terminar con esto. La situación es dramática y hoy, al día de hoy, el presidente, el Congreso pudo rechazar el veto del presidente en ley de emergencia de discapacidad. Es decir, el Congreso aprueba una ley. Después el Congreso rechaza el veto del presidente. Y ahora el presidente no cumple con la ley de emergencia en discapacidad. Decime si eso no es insensibilidad. A eso voy yo cuando te discuto la sensibilidad. Vos me decís el orden macro. Yo te lo pero tomo. yo te digo, pero es que yo también te respondo con la insensibilidad que dejaron los señores que destruyeron a nuestros jubilados, que jubilaron al doble de las personas que no aportaron, que le dejaron 40% que le saquearon el salario de los jubilados, que le dejaron 75% menos al Garraham, que le dejaron 92% menos la discapacidad. Entonces, ahora, no es un problema de insensibilidad de un lado y insensibilidad del otro. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos volver a lo peor de la Argentina? No, que cumple el gobierno con la ley. Bueno, el gobierno va a tomar decisiones, pero yo lo que te quiero decir es llamar al gobierno y plantearle que cumpla la ley. Lo que yo te estoy pero claro, es que Pero vos sos parte. pero sos Pero vos sos yo- parte. yo soy Sos el- parte del sos Parlamento. el candidato más importante del Bueno, gobierno yo de la soy provincia de parte del Buenos Aires. Parlamento que defiende un presidente que está bancando una posición estructural para salir adelante y que voy a seguir acompañándolo, que esa es la decisión que hemos tomado nosotros. Entonces, hay que salir del individualismo para ir a algo colectivo. Si no, con el individualismo no salimos adelante como país. Y ese es el gran problema que tenemos los argentinos. Que, bueno, viste que no voy a parar en otras situaciones, otros refranes que plantean en el mundo de lo que somos y de lo que no podemos lograr, porque la individualidad subyace arriba de todos los temas en nuestro país. Pero bueno, es lo que la decisión que nosotros hemos tomado, Diego. Ujú. Es Diego Santilli, es candidato de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, actual diputado. Dos cortitas muy breves para cerrar, mientras Cari me mira como diciendo, ya todo bien, Cari, ya terminamos, sé que tenés que ir a otro lugar. Dos cortitas más. Primero, estos días se viralizó en redes sociales, creo que vos lo comentaste también, una nota que te hizo Manu Jove en tu casa de Nordelta, y a partir de ahí se hicieron un montón de comentarios y demás. No sé cuáles son los comentarios, pero... Hubo comentarios acerca de lo que era tu casa, el tamaño de tu casa. Es una casa que alquilaba Ok. durante 4 años. Sí, pero ¿cuál es el problema? No, pero yo le había abrí la mucho- puerta, lo mostré. Bueno, sos mostré- candidato, entonces la gente empieza a ver cómo vivís y dice, bueno, a ver cómo vive este candidato. Sí. Lo puede demostrar, no lo puede demostrar. Por supuesto. Yo siempre viví la actividad privada. Siempre. Pero andate 30 años para atrás. Me recibí en Chicago, trabajé en Estados Unidos, trabajé en las Torres Gemelas, mi jefe murió en un atentado, volví para acá, armé un estudio. Tuve empresas, compañías que vendí hace 14 años, 16 años. Ujú. Todo en la Argentina. Nombre y apellido. Digo, esa es mi historia. Ujú. Digo, alquilo una casa en Nordelta, la alquilé hace 4 años, no la alquilo más. Ujú. Pero bueno, no sé, pero viste, es una cosa, a veces, bueno, no sé, mi vida es transparente hace 30 años, 40 años, desde que soy joven y tributo impuestos en mi país. Cerramos con esto. ¿Qué expectativas tenés para las elecciones y por qué decidiste de vuelta a ser candidato? Es buena tu pregunta, porque no estaba decidido a ser candidato. Pero mi espacio, el PRO, había decidido acompañar al presidente y bueno, hicimos una alianza, hicimos un acuerdo, hicimos un buen acuerdo, creo yo, en materia provincial, que fue la elección pasada y hacia adelante. Y obviamente me pidieron que fuera de candidato.
y me pidieron que fuera en tercer lugar, que fue lo que pasó. Y yo dije, no me preocupa, ¿viste? Porque también me criticaban antes cuando decían, no, quieres ser primero, no, quieres ser... No estaba tan preocupado por el lugar, el 1, 2, 3, tampoco estoy preocupado ahora por el 1, 2, 3. Y estoy acompañando, estoy poniendo el cuerpo, estoy con lo que pasó, más aún tengo que poner el cuerpo. Y yo lo que quiero es que la sociedad, primero descontar la elección anterior, que fueron 14, casi 15 puntos. Todo lo que podamos descontar le puede ayudar a tener un triunfo el presidente nacional. ¿Y por qué? Porque por lo que falta, por lo que tenemos que hacer. Digo, yo quiero que los informales sean formales, los laburantes informales sean formales. Quiero que saquemos el Código Penal, el nuevo Código Penal, ¿viste? Para tener tolerancia cero con el delito. A mí me tocó dar una pelea muy grande, no sé, vos lo sabés, creo. Yo fui ministro de Seguridad, yo tuve que enfrentar a 3 bandas de crimen organizado sicarias, muy complicadas en este país, bueno, en donde me tocó en la ciudad. Están todos en cana. Puse a todos presos. Entonces digo, no es sencillo esto. ¿Sabés que bajó el homicidio? Ahora vos me decís, che, son estadísticas, ¿viste? De 5.4 a 2.8, perdón, de 5.8 a 2.4, cada 100.000 habitantes. Mientras que haya un homicidio hay que pelearla, pero si no, no se podía vivir, era insoportable. Vos salías de acá, el motochorro, el otro, te volvía loco. Entonces, un código penal, yo te digo, hay que bajar los impuestos porque no aguanta más la presión fiscal. Nosotros tenemos la presión fiscal más grande de Latinoamérica, 28% del PBI. Entonces, ¿qué es la presión fiscal? Es que el comerciante, el emprendedor, el pyme, tenga menor presión fiscal, o sea, pague menos impuestos para que pueda producir más, tomar un laburante más, tener un futuro mejor y que vos tengas más recursos en tu bolsillo, en definitiva. ¿Viste? Si generamos una modernización laboral y entran más activos, los jubilados van a ganar mucho más porque depende de los aportes, de los activos. Empezás a acomodar todo lo que la Argentina tiene. ¿Y qué veo yo? Que tenemos la posibilidad de crecer 40 años consecutivamente. Eso nos saca del lugar en el que estamos. Eso nos saca medido como lo medimos siempre, o con las nuevas mediciones pasamos del 54 al 31, y del 31 podemos pasar a un lugar donde la Argentina... El otro día lo escuché, los del 72 nacieron, no me acuerdo si con 5% de pobreza, los que nacieron en 1972. Tenemos que ir hacia ese lugar de la Argentina, y tenemos con qué. Ahora, no la tenemos si es a los bochazos, a los palazos, al piquete, bueno, no, volvamos. Mirá, hoy puedo ir de casa al trabajo y de trabajo a casa, se acabó el piqueteo generalizado. ¿A quién jodía el piquete? ¿Vos crees que jodía el del auto o jodía el laburante? Que se toma el bondi, que se hacía 3 conexiones, que se tenía que tomar el tren, jodía a ese. Mucho más, por supuesto jodía a todos, pero mucho más a ese. Entonces, esa es la Argentina que yo quiero. Digo, nosotros estamos apoyando al presidente, pero para el futuro, esté quien esté. Es Diego Santilli, es diputado y candidato a diputado de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Diego, te agradezco que hayas venido, porque además es un sano ejercicio no suelen venir candidatos oficialistas a esta emisora, a esta radio, y la verdad que me parece que es algo que está bueno, que es sano y que es importante, si querés, no me quiero poner grandilocuente, pero para la democracia, este tipo de intercambio. Así que gracias por haber venido. Gracias a ustedes, un placer. Gracias por ver el video hasta el final. Nos ayuda mucho que se suscriban al canal, le den like y lo compartan. Un abrazo y nos vemos en el próximo.